Bienvenidos estudiantes de 11 a su segunda clase virtual de física, en la que veremos el tema correspondiente a la velocidad de una onda transversal. Entonces, en una clase anterior, de manera presencial, veíamos cómo las ondas se dividían en ondas longitudinales y ondas transversales. En esa clase yo les decía que generalmente casi todos los ejercicios que vamos a ver se van a enfocar en las ondas transversales, que son las más comunes. Entonces, para determinar la velocidad de una onda transversal, pues hay el ejemplo, digamos, más práctico que podemos traer aquí a colación es cuando están afinando una guitarra. Entonces, al afinar una guitarra, con unas perillas se empieza a apretar cada una de las cuerdas. Entonces, cuando una cuerda tiene mayor tensión, significa que la velocidad por esa cuerda va a ser mayor que si no tuviera tanta tensión, o las que estén. Eso lo podemos comprobar si ustedes amarran una cuerda, la tienen más o menos floja y le hacen un pulso, verán que el desplazamiento de la onda es mucho más despacio que si ustedes tiemblan la cuerda y le hacen el pulso, verán el desplazamiento de la onda mucho más rápido. Lo mismo sucede en ese caso con esas cuerdas. Pero acá también entra a jugar otro factor, que es el grosor de la cuerda. Entonces, si la cuerda es muy gruesa, no va a tener tanta velocidad como si la cuerda es delgada. Es decir, entre más delgada sea la cuerda, también pues, va a haber una mayor velocidad, ¿sí? Entonces, ante ese concepto podemos concluir que la velocidad entonces es directamente proporcional a la tensión de la cuerda. Directamente proporcional porque entre la cuerda esté más tensionada, pues la velocidad será mayor. A mayor tensión, mayor velocidad. Caso contrario con el grosor de la cuerda, en donde pues la velocidad va a ser inversamente proporcional al grosor de la cuerda. ¿Qué quiere decir? Que entre la cuerda sea más gruesa, la velocidad va a ser menor. A que si la cuerda es más delgada, pues la velocidad va a ser, o menos gruesa, va a ser mayor. Partiendo de ese concepto, entonces vamos a entrar a mirar los factores de los cuales depende la velocidad de una onda transversal. Entonces vamos a poner este ejemplo. Esta gráfica la tienen ustedes en la guía, la pueden ir mirando, en que hay una cuerda que está sometida a una tensión en un momento inicial en el que el tiempo vale 0 y la velocidad pues vale 0. Luego ejercemos un pulso sobre esa cuerda, o sea, la levantamos cuando hacemos el pulso. Entonces en ese momento el tiempo ya no es 0, sino vale t. Aplicamos para hacer el pulso cuando tocamos la cuerda hacia arriba una fuerza. Aquí la vamos a llevar y, ya que va hasta en el eje y. Y eso va a generar que esa fuerza aquí, esta parte de este triángulo, esta fuerza de tensión, pues esta fuerza de tensión valdría velocidad por tiempo. Y esta fuerza, ¿sí?, sería la velocidad en y, ya que es una fuerza en y por el tiempo. En un tiempo ya t, o sea, aquí la velocidad ya cambia cuando hicimos el pulso. Entonces hicimos el pulso, la cuerda se levanta un poco y nos genera estos dos triángulos que ahorita van a ser importantes para el análisis que vamos a hacer. Entonces vemos que la fuerza que utilizamos para hacer ese pulso y, digamos, sacar a la cuerda de su posición de reposo es igual a masa por aceleración, como veíamos el año pasado, la segunda ley de Newton, que decía que toda fuerza es igual a masa por aceleración. Como la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí?, que también lo vimos el año pasado en movimientos rectilíneos uniformes y movimiento uniformemente acelerado, en que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces en esta fórmula reemplazamos la aceleración por este valor, ¿sí? Entonces, acá entonces en este caso, como la aceleración entonces es una variación de la velocidad, y aquí la velocidad es esta, Vy, entonces la variación de la velocidad en y sobre el tiempo. Una variación de la velocidad entonces es una variación entre la velocidad inicial y la final, lo mismo sucede con el tiempo. Entonces la velocidad aquí sería la final, que es Vy, ¿sí?, y la inicial, que es 0. Y lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo acá en esta parte corresponde a t, y en esta parte el tiempo valía 0, entonces sería la diferencia entre la final y la inicial. Entonces siempre los deltas o las variaciones son la diferencia entre un concepto final menos un concepto inicial. Teniendo en cuenta eso, entonces reemplazamos acá en esta fórmula delta Vy por esto, por Vy menos 0, está, masa. Entonces en vez de esto anotamos esta parte,
Y lo mismo sucede con el tiempo, vamos a anotar t menos 0. Listo. De acá entonces, by menos 0 pues da by y t menos 0 pues da t. O sea que finalmente esto nos quedaría de esta manera. Luego, de aquí, este tiempo que está acá va a pasar aquí a multiplicar. Entonces quedaría Fy por el tiempo igual a la masa por la velocidad en y. Y esta fórmula es lo que se conoce como la cantidad de movimiento total en el instante t. Una de las fórmulas que vamos a tener en cuenta a la hora de resolver problemas de este tema. Bueno, ahora, después de tener esta fórmula, entonces dejamos acá esta parte. Vamos a entrar aquí a analizar entonces estos dos triángulos, como yo les decía. Entonces, si se dan cuenta, si esta línea es totalmente horizontal y esta vertical, quiere decir que entonces este triángulo es semejante a este, ¿sí? O sea, son semejantes. Entonces, eso quiere decir que guardan cierta relación. Entonces, por ejemplo, Fy es igual a By por T. Y Ft, que está aquí, es igual a B por T. Entonces, Fy sobre Ft, o sea, esto sobre esto, va a ser igual a esto sobre esto, ¿sí? Conservando las propiedades. Esta By es como si estuviera acá, este Fy. Entonces, esto sobre esto es lo mismo que esto sobre esto, si aplicamos propiedades de semejanza entre triángulos. Entonces, tendríamos esta parte aplicando esa propiedad de la semejanza entre triángulos. De acá, entonces, pasamos este Bt a multiplicar acá, y pasamos este Ft a multiplicar esta parte de acá. Entonces, quedaría Fy por Bt, y quedaría Ft por By por T. Bueno, después de tener esta expresión, ¿sí? Entonces nos remontamos acá a esta parte donde habíamos hallado la cantidad de movimiento total en el instante t, que decía que Fy por T es igual a My. Entonces eso es lo que, como Fy por T, o sea esto, es igual a M por By, entonces reemplazamos acá en esta parte, ¿sí? Acá tenemos Fy y T, o sea que estas dos partecitas las voy a reemplazar por esto. Entonces finalmente solo va a quedar la B, o sea quedaría B por esto, ¿sí? Porque esto corresponde a Fy y a T. Entonces B por la masa por la velocidad en Y. Y el otro lado pues sí continúa igual como lo estábamos llevando ahí en esa parte. Ahora, de acá si se dan cuenta tengo un By acá y un By acá, que si yo pasara este By aquí pues cancelaría, pero yo los puedo cancelar directamente desde acá, siempre y cuando los dos están haciendo la misma operación a ambos lados de la igualdad, que en este caso este By está multiplicando y este también, entonces yo los puedo cancelar. Lo cual me quedaría que la velocidad por la masa es igual a la fuerza de tensión por el tiempo. Bueno, como la velocidad es un desplazamiento sobre la unidad de tiempo, que en este caso ese desplazamiento corresponde a la longitud, o sea, la velocidad será igual a la longitud sobre el tiempo, de esta formulita despejo el tiempo. O sea, el tiempo pasa aquí a multiplicar y la velocidad pasa a dividir. Entonces ahí ya tendríamos que el tiempo es igual a L sobre V. Y este tiempo entonces lo voy a reemplazar aquí en esta forma. O sea que Bm sería igual a la fuerza de tensión por la longitud sobre la velocidad, ya que el tiempo aquí lo determiné, que es la longitud sobre la velocidad. Finalmente, esta velocidad que está aquí, dividiendo, la paso para aquí a multiplicar. B por B da B al cuadrado, que haría por la masa, y esta longitud, que aquí está multiplicando la fuerza de tensión, pasaría a dividir, y quedaría únicamente la fuerza de tensión despejada. Entonces, esta fórmula es la fuerza de tensión de la cuerda. ¿Sí? Entonces, todo este procedimiento nos está llevando a determinar la fórmula de la velocidad de una onda transversal, cosa que pues hasta el momento no lo hemos, o sea, vamos en ese procedimiento, llegamos aquí hasta la fuerza de tensión. Listo. Entonces tenemos esa fórmula de la fuerza de tensión. Entonces, partiendo de esa fórmula, si ustedes recuerdan, por allá, cuando veíamos movimiento armónico simple y veamos una unidad, por así decirlo, que se llamaba densidad lineal, sin mal, espero se acuerdan, densidad lineal, que se representaba con la letra μ y que era igual a la masa sobre la longitud. Entonces, la masa sobre con esta fórmula, si se dan cuenta, aquí tenemos masa y longitud. Entonces, vamos a reemplazar ahí esa densidad lineal. Entonces, nos quedaría velocidad al cuadrado por la densidad lineal, ¿cierto? M sobre L, como está representado acá, y eso daría la fuerza de tensión. Listo. Ahora,
como yo necesito despejar porque necesito hallar la velocidad de una onda transversal, entonces esta densidad lineal va a pasar a dividir aquí esta parte. Entonces pasa a dividir la fuerza de tensión. Y finalmente, la velocidad, entonces sería igual, despejando el cuadrado, a raíz cuadrada de la fuerza de tensión sobre la densidad lineal. Y aquí llegaríamos a la fórmula, que era lo que estábamos buscando, de la velocidad de una onda transversal, ¿sí? Velocidad de una onda transversal. Bueno, entonces ya teniendo todas esas fórmulas, que en ese proceso de despeje, como esta y otra que hallamos por acá, más esta, entonces ya vamos a entrar a ver problemas sobre este tema, donde vamos a aplicar pues esas fórmulas. Estos despejes como para llegar, como siempre lo hacíamos en las clases presenciales, ustedes sepan de dónde salen las fórmulas, pero no quiere decir que en un ejercicio tengan que hacer todo un despeje. Pero sí es importante porque ustedes saben que en física los despejes son fundamentales. Pero no, un ejercicio no va a decir deduzca la fórmula, no, sino que va a entrar, como hemos hecho siempre, a aplicar ya directamente estas fórmulas. Entonces vamos a empezar a ver un problema. Ahora entonces vamos a pasar a hacer los problemas de este tema. Tenemos entonces el primer problema que dice lo siguiente. Una cuerda de una arpa sinfónica de 2 metros de longitud se somete a una tensión de 500 newtons. Si su masa es de 60 gramos, calcular A, la densidad lineal de la cuerda, B, la velocidad de una onda en dicha cuerda. Bueno, estos problemas realmente no tienen así mayor dificultad, todo es simplemente utilizar las fórmulas, pues todas las fórmulas que tenemos del tema, y hacer los respectivos reemplazos. Entonces, por ejemplo, la densidad lineal de la cuerda, como la vimos nosotros, la densidad lineal de la cuerda es igual a la masa sobre la longitud. La vimos ahorita cuando estaba haciendo el despeje de la fórmula. Recuerdo que la densidad densidad lineal de la cuerda es μ. La masa me está diciendo aquí que son 60 gramos, o sea, yo tendría que pasar esos 60 gramos a kilogramos. ¿Cómo se pasan? Dividiendo entre 1000, ya que un kilogramo tiene 1000 gramos, esta cantidad. Entonces, 60 dividido entre 1000 daría 0,06, que entonces quedaría esto en kilogramos. Sobre la longitud, aquí me está diciendo que la longitud es de 2 metros. Eso quiere decir que finalmente esta densidad lineal de la cuerda daría 0,03, ¿sí? Dividiendo 0,02 entre 2, 0,03. Y las unidades de la densidad lineal, pues como es masa sobre longitud, aquí las tenemos, va a ser kilogramos sobre metros. Kilogramos sobre metros. Ahí habremos hallado entonces la densidad lineal de la cuerda. El punto B, sería el punto A. Punto B, la velocidad de una onda en dicha cuerda. Bueno, entonces como habíamos determinado la velocidad de una onda transversal, es igual a raíz cuadrada de la fuerza de tensión sobre la densidad lineal de la cuerda. Entonces simplemente reemplazamos aquí los valores, ¿sí? La fuerza de tensión aquí me dice que es de 500 newtons. 500 newtons. Y la densidad lineal, 0,03 kilogramos sobre metros. Listo. Entonces, al hacer esa operación, tendremos un resultado de 129, bueno, aquí el libro utiliza vamos a hacer la operación, 500 sobre 0,3, 129,099. Si fuéramos exactos, o será como 0,01, podría aproximar. Y como sabemos, la velocidad se da en metros sobre segundo. Entonces ahí habríamos terminado el ejercicio. Se dan cuenta que hallamos la velocidad que nos estaba pidiendo. Si no hubiera pedido la velocidad, tendríamos que hallar esta densidad, que no la tenemos, de todas formas, para poder hallar la velocidad. Entonces ese ya sería el primer ejemplo. Si se dan cuenta, pues no tiene mayor complejidad. Vamos entonces ahora a hacer otro ejemplo. Bueno, vamos entonces a resolver el segundo ejemplo. Dice lo siguiente.
Una cuerda horizontal se somete a una tensión de 1000 newtons, su masa es de 0,3 kilogramos y su longitud 280 centímetros. Si se pone a vibrar con una amplitud de 0,3 metros, determinar A. La densidad lineal de la cuerda, B. La velocidad de la onda, C. La función de onda si viaja de izquierda a derecha y la frecuencia es 25 Hz. Entonces, si nos damos cuenta aquí, este último punto está preguntando por la función de onda, que fue el tema que vimos anterior a este. Entonces, digamos que ahí el ejercicio es como acumulativo, vamos preguntando cosas que vamos a ir mirando. Entonces, vamos a proceder a resolver este ejercicio. Bueno, entonces, para desarrollar este ejercicio, he transportado acá la información que nos había dado, que es la fuerza de tensión 1000 newtons, la masa 0,3 kilogramos, la longitud 280 centímetros, que corresponden, haciendo la conversión, a 0,28 metros. La amplitud, 0,3 metros. Entonces, el primer punto pregunta la densidad lineal, así como el ejercicio anterior. Entonces, la densidad lineal es igual a la masa sobre la longitud. Sencillamente reemplazamos esos dos valores, que es información que nos está dando el problema. La masa, 0,3 kilogramos, y la longitud, 0,28 metros. Entonces, si hacemos esa operación en la calculadora, eso nos va a dar 1,071, ¿sí? Y esto daría kilogramos sobre metros. Kilogramos sobre metros, que serían las unidades de la densidad lineal. Ahí tendríamos el primer punto, que es sobre la densidad lineal. El punto B, entonces, pregunta la velocidad de la onda. Entonces, velocidad, raíz cuadrada de la fuerza de tensión sobre la densidad lineal. Entonces, aquí reemplazamos la fuerza de tensión, que sería 1000 newtons, sobre la densidad lineal, 1,071 kilogramos sobre metro. Y haríamos esa operación en la calculadora, que nos daría un resultado de 30,556 metros sobre segundo. ¿Sí? Esa sería entonces la velocidad. Sencillo, reemplazar pues los valores, no tiene ninguna dificultad. Y ahora iríamos al punto C, que dice que hallar la función de onda. Entonces, para eso vamos a ver qué valores de acá necesitamos y cómo se determina. Recuerden que la función de onda, bueno, ahí nos dice que es de izquierda a derecha. Entonces es A por el seno de W por T. Como es izquierda a derecha, entonces va aquí con menos, K por X. Entonces, generalmente las funciones de onda, cuando no tenemos el tiempo ni tenemos una elongación, se dan en función del tiempo y la elongación. O sea que tenemos que hallar W, K, es decir, la frecuencia angular, el número de onda y también la amplitud, aunque la amplitud ya la tenemos acá, no hay necesidad de hallarla. Pero sí nos toca hallar entonces W. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hallar W? Si se acuerdan, hay una fórmula que dice que W es igual a 2pi por la frecuencia, ¿sí? Por la frecuencia. Entonces, este ejercicio nos está dando la frecuencia, o sea, en el punto B, que dice hallar la longitud de onda, el ejercicio dice la función de onda, hallar la función de onda si viaja de izquierda a derecha, y la frecuencia es 25 Hz. Entonces, acá sencillamente reemplazamos los 25 Hz, ¿sí? Multiplicamos 2 por 25, lo cual nos va a dar 50 pi radianes sobre segundo. Ahí tendríamos este valor, que no es el que nos están preguntando, pero lo necesitamos para colocarlo acá. Listo. Ahora la función de onda. La función de onda es igual, si mal no recuerdan, a 2pi sobre la longitud de onda. Sobre la longitud de onda. Bueno, y acá no tenemos la longitud de onda, ¿sí? Entonces la longitud de onda, hay una fórmula que dice que velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Se recuerdan? Por la frecuencia. Eso quiere decir entonces que la longitud de onda va a ser igual, o sea, si bajo aquí a dividir la frecuencia, me daría la longitud de onda. Entonces, voy a seguir por acá.
Entonces esa longitud de onda, mejor por acá, va a ser igual a la velocidad que yo la hallé en el punto anterior, en el punto B, que preguntaba de cuánto era la velocidad y nos había dado un valor de 30,556 metros sobre segundo, si no lo recuerdo. Sobre la frecuencia, 25 Hz. 25 Hz. Entonces eso nos daría una longitud de onda de 1,222 metros. 1,222 metros. Listo, entonces como ya tengo la longitud de onda, ya puedo hallar el número de onda que necesito para colocarlo acá. Entonces el número de onda será igual a 2pi sobre la longitud de onda, es decir, 2pi sobre 1,222 metros. Entonces yo dividiría 2 entre 1,222 para darlo en función de pi. Eso me daría 1,636 pi, y las unidades son radianes sobre metro. Radianes sobre metro. Listo. Eso quiere decir que entonces ahora sí ya puedo dar la función de onda. Entonces la función de onda, vamos a ver si me cabe acá, va a ser igual a la amplitud 0,3 metros por el seno de W, o de la velocidad angular, 50 pi radianes sobre segundo, por el tiempo menos K, número de onda, 1,636 pi radianes sobre metro, por X. Perdón que ahí me quedó como apretado. Por X. Aquí la función de onda siempre nos va a dar dependiendo de el tiempo y de la elongación. Entonces con esto ya tendríamos el punto C, que nos preguntaba la función de onda para cuando la frecuencia es de 25 Hz. Entonces con esto ya tendríamos resuelto el segundo problema. Vamos entonces ahora a mirar un tercer problema. La densidad lineal de una cuerda es 5 kilogramos sobre metro y está sometida a una tensión de 125 newtons. Calcular la velocidad de propagación de una onda en la cuerda. Es el ejercicio más sencillo que vamos a ver. Sencillamente es utilizar, como están preguntando, la velocidad de la cuerda. Entonces la velocidad de la cuerda es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Y son los dos datos que me están dando. Entonces pues va a ser sencillo la solución. La fuerza de tensión, 125 newtons. La densidad lineal, 5 kilogramos sobre metro. Y al hacer esa operación, pues me va a dar una velocidad de 5 metros sobre segundo. ¿Sí? 125 dividido entre 5 da 25, raíz cuadrada de 25, 5 metros sobre segundo. Así de sencillo sería este ejercicio. Como se dan cuenta, todos los ejercicios sencillamente es buscar la manera de hallar los datos, pero para todo está la fórmula. Entonces sencillamente es mirar cómo podemos, con los datos que nos dan, lograr obtener las cosas que necesitamos para poder determinar lo que nos están preguntando. Entonces hasta acá quedaría ya esta clase. Espero pues haya sido de su entendimiento y nos vemos entonces en una próxima clase. Muchas gracias.